Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El mundo atestigua la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, un tema que Vértice Internacional no podía esquivar. Hoy analizamos el conflicto en Siria y los bombardeos de Rusia hacia este país del Medio Oriente, la crisis humanitaria de los migrantes, los divisores europeos frente a esta crisis, así como la respuesta de América Latina y México. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento fronterizo, la próxima crisis de refugiados que viene, la de los desplazados ambientales. Acompáñenos. La guerra civil actual en Siria comenzó el 26 de enero de 2011 con la influencia de otras protestas en la región que demandaban mayores libertades y plena democracia, así como un mayor respeto de los derechos humanos. Desde el 25 de marzo de 2011, el movimiento sirio se extendió a las principales ciudades de aquel país a fin de derrocar a Bashar al-Assad, ante lo cual su gobierno decidió reprimir de forma violenta las manifestaciones. Mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó resoluciones que mejoran el acceso humanitario a millones de sirios, el 90% de las armas que se utilizan en el conflicto han sido manufacturadas por dos de sus miembros, especialmente Rusia y Estados Unidos. La mayoría de los habitantes de Siria se encuentran desplazados incluso dentro de su propio territorio, mientras que millones de sirios han buscado emigrar hacia Europa debido a la interminable guerra que se vive en el país asiático. En los últimos 4 años, la guerra civil en Siria ha dejado más de 220.000 muertos, 11 millones de desplazados, 4 millones de refugiados y más de 12 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria para subsistir. El 30 de septiembre de 2015, la Fuerza Aérea Rusa inició una serie de bombardeos en Siria, cuyos objetivos han sido centros de mando, campos de entrenamiento y otras instalaciones del Estado Islámico, pero tanto Europa como Estados Unidos desconfían profundamente de estas intenciones y temen que sus ataques se dirijan contra la oposición en general para tratar de fortalecer a Bashar al-Assad. También este año se agudizó una de las mayores crisis migratorias y humanitarias en Europa, como consecuencia del incremento del flujo descontrolado de más de 381.000 refugiados, principalmente de Siria, Afganistán, Irak, Eritrea, Nigeria, Albania, Pakistán, Somalia, Sudán, Gambia y Bangladesh, que en conjunto comparten las vías de desplazamiento irregular hacia países de la Unión Europea. Los ojos del mundo están puestos en la crisis de refugiados que sacude a Europa. Y es que el 2015 terminará con la peor crisis de migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos al principio de esta crisis o bien ya podemos ver una luz al final del camino. Todo indica que apenas estamos comenzando y que esta crisis no terminará pronto hasta que por lo menos encontremos acuerdos certeros para diferentes conflictos internacionales, empezando por Siria, Irak, Afganistán, Somalia y también Yemen, además, por supuesto, de otros países africanos. Y es que estos conflictos internacionales han obligado al desplazamiento forzoso de personas ante la persecución política, racial, étnica y religiosa, además de cuestiones generalizadas de pobreza y falta de oportunidades. El mundo está viviendo la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué factores han nutrido y han abonado a que estemos viviendo esta tragedia humanitaria? Cuando vemos el tema de refugiados a nivel mundial, básicamente es una forma de medir de cómo vamos en materia de conflictos, cómo vamos en materia de derechos humanos. Y en este momento básicamente vamos muy mal. Tenemos más refugiados y personas desplazadas internamente dentro de sus países en este momento que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas. El año pasado, 2014, había más que 40.000 personas desplazadas todos los días. Entonces es realmente una catástrofe para millones de personas a nivel mundial. Las causas son el conflicto, la persecución y violaciones de derechos humanos, además de la violencia generalizada que vemos en algunos países.
justamente esta crisis humanitaria es la más grande de nuestra época, de nuestros tiempos. Es probable después de la Segunda Guerra Mundial la crisis humanitaria más grande. Estamos hablando específicamente del tema sirio, del conflicto sirio, que tuvo como factores todo este movimiento armado entre rebeldes, entre los oficialistas, entre el Estado Islámico, y que bueno, que esto llega a tener como efectos bastante amplios y muy lamentables en esta gente. Comentando, normalmente hacen como la distinción entre refugiados y asilados. Asilados es por cuestiones políticas, netamente, y refugiados son como este tipo de personas que por cuestiones de algún tipo de conflicto armado perdieron todo y están en campos, precisamente campos de refugiados, a las afueras de su país o en países vecinos, en los cuales Naciones Unidas, a través de ACNUR, les brinda el soporte para que ellos puedan vivir y llevar a cabo las cuestiones básicas que necesitan. La catástrofe humanitaria tiene motivadores políticos y geopolíticos. 2 de los 3 mayores grupos de refugiados que ingresan a Europa hoy provienen de países que Estados Unidos había ocupado hasta hace poco: Afganistán e Irak, y su implicación en la guerra en Siria. De acuerdo con cifras de la ONU, más de 300,000 personas han cruzado el Mediterráneo para llegar a Europa desde principios del 2015 hasta ahora. El arribo a costas comunitarias como las griegas o italianas han registrado un aumento del 60% en comparación con el 2014 y 8 veces mayor que en el 2013. Todas ellas cifras que comulgan para ocasionar una crisis inédita con efectos regionales y mundiales. Se ha pronunciado ya el presidente Barack Obama respecto al tema en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, y él sugiere obviamente que sí que se haga como mayor énfasis en que se solucione el conflicto de manera pacífica. Él sugiere algunas cuestiones, ya ha habido también reacciones por parte de Rusia, pero es importante que sí se promueva la paz ante todo, ante estas situaciones, porque pudiera haber más muertos de los que ya ha habido en este tema. Tenemos el conflicto en Siria que provoca esta oleada de desplazamiento forzado, pero al mismo tiempo tenemos otros nuevos conflictos que son menos evidentes en los medios de comunicación, como en Sudán del Sur, como en Nigeria, como en la República Centroafricana, y al mismo tiempo, tal como señala, tenemos conflictos viejos que siguen produciendo refugiados o que no permiten que las personas que ya salieron de sus países vuelvan a sus hogares. Entonces, el ejemplo de Afganistán es evidente. Las personas siguen saliendo de Afganistán, a diferencia de la situación de hace 10, 12 años, cuando teníamos gente volviendo voluntariamente al país. Los retornos casi han cesado y más bien estamos viendo de nuevo salidas. El conflicto en Siria ha tomado otro cariz desde que Vladimir Putin decidió bombardear Siria con el apoyo de su Congreso. Un juego de poderes e intereses entre actores regionales y centrales se practica para reforzar la presencia en este territorio disputado que despierta un enorme apetito geopolítico. Mientras que Irán y Rusia apoyan al régimen de Bashar al-Assad, Arabia Saudita y los países del Golfo se erigen en sus principales detractores. Estados Unidos no se queda atrás, la todavía superpotencia que apoya a la insurgencia rebelde frente al autoproclamado Estado Islámico. En esta madeja tan conflictiva queda claro un mensaje. La ofensiva militar de Rusia en Siria tiene dedicatoria para que Occidente levante sanciones a Moscú. ¿Será la nueva divisa a transar entre Vladimir Putin y Barack Obama? Sí puede que se haya potencializado el conflicto sirio, viene desde la primavera árabe, desde 2011, y sí han habido como algunos brotes, como comentaba hace un momento, son 3 grupos esencialmente los que se encuentran identificados, pero sí ha desplazado a otros y los ha enviado al refugio, gente que se ha
tratado de extraer de este conflicto, que no ha participado en ninguna de estas tres partes que se mencionan. Los bombardeos de Rusia hacia Siria estarían aumentando el número de refugiados y el número de personas que quisieran salir de las fronteras de Siria. Para una solución a un conflicto de ese tipo se requiere voluntad política. Nosotros como humanitarios tenemos que responder a las necesidades de las víctimas del conflicto. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha llamado de forma reiterada a los estados de tomar acción para acabar con los conflictos, con las causas raíz de los movimientos de refugiados, porque al final pues no podemos dar más. Básicamente todo el sistema humanitario está bajo una carga tan pesada en este momento que en muchos casos no tenemos los recursos humanos ni financieros para responder de forma adecuada. La tragedia humanitaria en Siria no ha sido suficiente para frenar la guerra y revigorizar los esfuerzos diplomáticos. El teatro de la guerra se afianzará con los bombardeos de Rusia y Siria le seguirá pasando la factura a su población con nuevos muertos y desplazados. Hasta ahora las cifras de la ONU son alarmantes. 230,000 muertos en Siria y 7.6 millones de desplazados. Ello convierte a Siria con la población de refugiados más grande del mundo, seguida de Afganistán, el país que había ocupado este estatus durante más de 3 décadas. Y es que la guerra civil no se enclaustra en sus interiores, sino sacude las fronteras de países vecinos. Turquía acoge a 2 millones, Líbano a 1.200.000 personas y otro tanto Egipto y Jordania. Con ello, Líbano convierte a 1/3 de su población total en refugiados. Estamos hablando que son 7 millones de gente que fueron desplazadas de su país y que son 4 millones de refugiados. La mayoría de estos 4 millones de refugiados están en Turquía, que son 2 millones. Hay 1 millón en el Líbano y los demás están repartidos en los países europeos. Algunos ya llegaron acá a América. Es un problema de amplias dimensiones y que es importante que obviamente se visibilice y que la sociedad participe en este tema, acogiendo a esta gente que la ha pasado ya bastante mal y que quiere recuperar su proyecto de vida. Lo que ha pasado básicamente es que tenemos el conflicto en Siria, que sí solo ha provocado más que 11 millones de desplazamientos, entre 7.5 millones de personas desplazadas dentro de Siria y 4 millones de personas que han sido obligadas a salir de Siria y encontrar protección como refugiados. Esa crisis, que ya va en su 5º año, sigue siendo el problema número 1 a nivel mundial y en términos de país que contribuye al desplazamiento forzado. El problema es que hemos tenido 15 nuevos conflictos a nivel mundial en los últimos 5 años, otros conflictos viejos que siguen, y eso hace que es muy difícil para la gente encontrar seguridad en sus propios países, y eso es lo que está contribuyendo a esta cifra tan alarmante de 60 millones de personas desplazadas a nivel mundial. A la vista de estos acontecimientos, la ACNUR, la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas que proporciona asistencia y protección a millones y a millones de refugiados en el mundo y que en 2 ocasiones ganó el Premio Nobel de Paz, ha declarado que se encuentra en una quiebra financiera frente al nuevo torrencial de migrantes y de refugiados que transitan por el mundo. En el año 2012, el promedio diario de desplazamientos internos era aproximadamente de 11,000 personas. En el 2014, esta cifra se ha cuadriplicado. Imagínese usted lo que esto significa. En primera instancia, un fracaso diplomático en todos los sentidos, una tragedia humanitaria en todas sus dimensiones y también un negocio multimillonario para las organizaciones que trafican a seres humanos. Nosotros lo vemos como una gran oportunidad humanitaria de poder apoyar a toda esta gente.
que nosotros consideramos que tiene oportunidades grandes. Nosotros pensamos que esta generación no tiene por qué llamarse una generación perdida, porque es gente que durante el conflicto perdió su trabajo, sus estudios, dejaron de hacer todas sus actividades, todo lo que normalmente tú realizas y que yo realizo en el día, era lo que ellos realizaban en su país. Y esta gente, pues bueno, imagínate en un campo de refugiados que no puedan hacer absolutamente nada más que estar esperando ahí a la solución de un conflicto. ¿Cómo está viendo la ACNUR la problemática del financiamiento? Me parece que están en una quiebra financiera debido a todas las necesidades que se presentan en materia de refugiados y en materia de desplazados internos. ¿Algún pronunciamiento importante, algún acuerdo que se haya tomado en la cumbre de Addis Abeba en Etiopía sobre el financiamiento para el desarrollo? En el pasado muchas veces se veía que el tema humanitario estaba ligado del tema de desarrollo, pero es una dicotomía falsa. Ahora cada vez más tenemos que pensar en temas de desarrollo desde el primer momento de una crisis humanitaria. Frente a las grandes necesidades que tenemos hoy en día, el presupuesto de la ACNUR no ha cesado de aumentar en los últimos años. De hecho, este año tenemos el presupuesto más alto de la historia. Y el problema es que con este presupuesto y con el gasto que tenemos, o sea, hay una brecha entre el presupuesto, lo que queremos hacer, y el gasto que nos permite las donaciones que tenemos. Entonces, el reto que tenemos es cerrar la brecha, levantar más fondos para poder responder. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, se hizo un llamado para recaudar fondos para responder a la situación en el Mediterráneo. La Unión Europea ha sufrido de amplias grietas en los últimos años. La crisis financiera del 2008 que acrecentó la brecha entre países acreedores y deudores. El drama griego que se ha transado con los rescates financieros y la posibilidad de abandonar la zona del euro, así como ahora la crisis de refugiados que logra una mayor división de enorme profundidad en el seno de la Unión Europea. Y es que la disyuntiva se hace presente. Por un lado, Europa puede salvar a miles y a miles de personas que huyen de regímenes despóticos, pero esto puede significar sentimientos xenófobos y discriminatorios al interior de sus países. Y es que a los migrantes se les ve como una amenaza, como los culpables de sobrecargar las escuelas, los sistemas de salud pública, y ello implica una amenaza en un momento en donde Europa sigue creciendo, pero de manera anémica. Este año es un año importante para Naciones Unidas porque se está celebrando su 70 aniversario. Fuimos testigos de los debates en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la crisis en Siria y también esta crisis de refugiados, un tema que ha llamado mucho la atención de los líderes y de los jefes de Estado y de Gobierno. Primero, es muy importante el uso de los términos, porque usted se refirió a refugiados. Hace 6 meses, muy posiblemente, la referencia habría sido a migrantes. Eso es muy importante porque la mayoría de la gente que está llegando a Europa en este momento vienen de países que producen un gran número de refugiados. Y de hecho, hoy en día, más que el 70% de las personas que han llegado a Grecia son de Siria. Entonces, estamos frente a una crisis de refugiados. El problema que hemos tenido es que, no obstante los llamados reiterados que ha hecho la ACNUR en los últimos años para más solidaridad con los países que están en la primera línea de acogida a refugiados, es decir, Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto, no hemos recibido, o esos países no han recibido el apoyo necesario, y las condiciones para los refugiados en esos países se han ido empeorando, básicamente.
Europa no ha dado una respuesta uniforme y pareja a la crisis de los refugiados. Voces discrepantes se han dejado escuchar al calor de declaraciones sensibles y enérgicas como aquella articulada por Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Falta Europa en esta Unión Europea y falta unión en esta Unión Europea. La división de los europeos arrecia cuando en jaque se ponen los valores y principios sobre los que se ha construido el experimento geopolítico más importante del siglo XX. Aun cuando la Unión Europea se propuso crear un fondo de emergencia de 1.800 millones de euros para enfrentar la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, los 28 países se desgarran para distribuir 120,000 refugiados, el sistema de cuotas que ha levantado ámpulas en muchos países de Europa Oriental. Muchas personas que se han visto o se han creído obligadas de salir en búsqueda de protección, de seguridad en otros países y en particular Europa. Entonces ha creado esa situación donde la gente está iniciando viajes muy peligrosos en lanchas que no son para navegar en alta mar, y hemos visto más que 3.000 personas morir en lo que va el año en el Mediterráneo. En la agenda de desarrollo que se acaba de adoptar, hay que ver que aún si los refugiados no están de forma explícita siempre, que los refugiados son actores claves de desarrollo. Entonces tienen que estar incluidos siempre en los planes de desarrollo, tienen que ser vistos como agentes de desarrollo, y eso también porque los refugiados no solo toman, sino también contribuyen a los países donde viven, también porque en muchos casos están no para 1 año o 2 años, sino para 10, 20 años, estamos viendo en muchos casos. La Alemania vigorosa de Angela Merkel ha liderado con voz responsable y humanitaria la crisis de los refugiados. Berlín mostrará su generosidad cuando reciba a 800,000 migrantes provenientes de Siria, Irak y Afganistán y de otros países, haciendo alusión a su política de puertas abiertas cuando recibió migrantes originarios de los Balcanes en los años 90. Mientras que Alemania encabeza el número de peticiones de asilo aceptadas, Francia y Reino Unido también recibirán a refugiados en los próximos 2 años. Destaca el caso de Londres, que ha aceptado un ligero aumento en sus cuotas de refugiados a regañadientes y a pesar de no formar parte del acuerdo de Schengen que permite el libre movimiento de personas a través de las fronteras. ¿Podrá Jeremy Corbyn, el nuevo dirigente del Partido Laborista, impactar la política migratoria que de corte conservadora traza David Cameron? Angela Merkel ha sido un aliado importante de Siria y ha promovido que más países de la Unión Europea puedan llevar sirios a sus países en calidad de refugiados. Es un esfuerzo importante, es una muestra humanitaria bastante loable, más de quien viene, ¿no? de una mandataria de primer nivel de Europa. La crisis de refugiados ha levantado la voz de alarma en Europa. Se han establecido un sistema de cuotas para acoger a refugiados. En ese sentido, Alemania ha sido país ejemplo. Todos los países están llamados a apoyar de una forma u otra. Puede ser recibiendo refugiados directamente, puede ser a través del reasentamiento, es decir, recibir refugiados que llegaron primero a un país, que luego son reasentados en un tercer país, o puede ser a través del apoyo financiero que pueden brindar al ACNUR u a otra agencia humanitaria que está respondiendo, que está en la primera línea de la respuesta. En el contexto europeo, el ACNUR ha manifestado su decepción frente a la lentitud de una respuesta coordinada, porque en este caso claramente se requiere coordinación entre los países para evitar el tipo de situaciones caóticas que hemos visto.
Hemos recibido con beneplácito esa decisión de acoger a 120,000 personas. Sin embargo, pensamos que hace falta hacer mucho más, en particular presentar a más personas desde los países de Medio Oriente que están recibiendo la mayor cantidad de refugiados. Dentro del collage europeo destacan las posiciones más radicales y extremistas que han abanderado algunos países de Europa del Este. Hungría, bajo el liderazgo de su primer ministro Viktor Orbán, ha mostrado su enfado sobre el sistema de cuotas, alegando que la migración es una cuestión de política interna. En contraste con Alemania, promete cortar de tajo el flujo de migrantes con la construcción de un muro en su frontera con Serbia. ¿Podrá ser cancelada la migración con vallas, alambres y controles más represivos? Por supuesto que no. Sin embargo, los partidos de ultraderecha han hecho de la xenofobia su principal divisa de filiación política y buscan contener la marea de refugiados provenientes de países devastados. Debe tener también un tema cultural, debe haber también un trasfondo económico. No es fácil, no cualquier país puede tener las capacidades y los medios para poder echar a andar una iniciativa de este tipo, pero nosotros nos enfocamos principalmente en los países que sí lo promueven, que sí ayudan y que sí están conscientes de la situación que ahora mismo se vive en el mundo. ¿Qué le dice ACNUR a países como Hungría que han tomado posiciones muy represivas y extremistas en contra de los refugiados? La primera regla del derecho internacional en materia de refugiados es que no se puede rechazar una persona en frontera ni devolver a una persona a una situación donde su vida, seguridad corren peligro. Entonces, si una barrera va a inhibir la entrada de refugiados que buscan protección y seguridad, pues es contrario al derecho internacional. Entonces el ACNUR lo ha dicho claramente. No se puede penalizar a las personas refugiadas por entrar irregularmente a un país precisamente por las condiciones de las cuales vienen huyendo. En muchos casos no vienen con pasaportes, en muchos casos no vienen con visas o casi nunca vienen con visas porque precisamente tienen que salir de sus países huyendo por sus vidas. Europa del Este ha levantado los muros del nacionalismo y de la contención. Más allá de este posicionamiento tan rígido y tan cerrado por parte de Hungría, también ha llamado la atención los posicionamientos que han tomado países como Polonia o bien Eslovaquia. Polonia, que celebra elecciones legislativas precisamente en este mes de octubre, ha levantado su voz para recibir a refugiados solamente que sean católicos. El caso de Eslovaquia también llama la atención porque busca recibir a migrantes que no sean musulmanes. Pero ¿qué hay detrás de todas estas posturas? Precisamente un profundo sentimiento de miedo hacia la islamización en Europa, una amenaza que está dándole un dolor de cabeza a las tradicionales culturas europeas. Hay movimientos xenófobos, pero también hay movimientos humanitarios importantes y a lo mejor nosotros nos enfocamos más en esto. Está la experiencia de Francia, que tiene 120,000 refugiados que va a recibir. Está también el caso de Reino Unido, que tiene la meta de traer 100,000. Está también el caso de Brasil, que quiere traer 1,700. Está el caso también ya reduciendo un poco de Argentina, de Uruguay, que traen 120 y 100 personas, que por el momento se puede ir ampliando. Nosotros nos referimos a esa situación como una gran oportunidad de ayudar, como una gran oportunidad de contribuir a la paz y a la transformación y a la regeneración de un país que ahora mismo se encuentra en conflicto. América Latina no puede ser indiferente a la crisis de refugiados en Siria y a otros conflictos internacionales que nos han drenado la peor crisis humanitaria desde los últimos 50 años. América Latina no le puede decir no al principio de responsabilidad compartida y al principio también de la solidaridad
que en estos momentos se requiere. Brasil ha puesto el ejemplo. Ha recibido a más de 2,000 refugiados sirios, lo que lo hace ser el país de América Latina que ha abierto sus puertas en mayor medida a estos migrantes desprotegidos. Pero esta política de puertas abiertas no ha sido solamente exclusiva de Brasil. Argentina y Uruguay también han tenido una posición más receptiva a este sufrimiento. ¿Cuál ha sido el posicionamiento de América Latina frente a la crisis de refugiados en Siria? ¿Brasil ha tomado la batuta? A nivel continental hemos visto en las últimas semanas realmente una respuesta muy clara de la sociedad civil y muy clara de muchos gobiernos de solidaridad, un deseo de contribuir al esfuerzo global de albergar a refugiados sirios, de apoyar a refugiados sirios. En el contexto del Cono Sur, desde más que 10 años tenemos varios programas de reasentamiento, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, que desde tiempo están recibiendo refugiados de otra parte del mundo, que puede ser de Colombia, puede ser de Irak, y ahora hemos visto también de Siria. El número más importante ha llegado a Brasil, precisamente. La mayoría, de hecho, han llegado con una visa humanitaria. Entonces, sus casos están siendo procesados actualmente. Recordemos que Uruguay, bajo el mandato progresista de José Mújica, un guerrillero que se convirtió en presidente, recibió personalmente en el aeropuerto de Montevideo a 44 ciudadanos sirios a quienes les ofreció asilo. Este pequeño país sudamericano ha sido emblemático porque ha movilizado la conciencia latinoamericana a favor de sus refugiados. ¿Y México cómo ha reaccionado frente a la crisis de refugiados? Históricamente nuestro país ha tendido una mano hospitalaria a las víctimas que huyen de conflictos armados y de violencia generalizada. Una tradición que se gesta desde siglos atrás, pero que se hizo patente en el siglo XX, cuando los españoles huían de la guerra civil y los europeos de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos otros dos eventos: la llegada de refugiados sudamericanos debido a las dictaduras militares y la oleada de centroamericanos que huían de los horrores del conflicto en los años 80. El caso de Uruguay me parece interesante y sobre todo porque es una ayuda integral. O sea, no solo abrir las puertas, sino brindarles la oportunidad de que puedan reincorporarse, reinsertarse y poder regresar a sus países también con nuevas visiones y nuevas oportunidades. Frente a la crisis de refugiados en Siria, México ha esquivado tomar una posición mucho más firme y más ambiciosa en América Latina. Aunque la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados otorga protección a las personas que provienen de diferentes lugares del mundo, existe una petición lanzada por algunas ONGs de recibir a 10,000 refugiados sirios en nuestro país. Además, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que exhorta al presidente Enrique Peña Nieto a fijar una postura y ofrecer refugio a los afectados en Siria. Más allá de la respuesta austera del gobierno, México vio surgir una iniciativa ciudadana apoyada por el sector privado y algunas universidades que ha ganado terreno. El proyecto Abeshá, que ya trajo a Esa Hassan, el primer refugiado sirio que se asentará en Aguascalientes, y a otros 29 estudiantes, quienes recibirán becas, seguro médico y una ayuda mensual. México es un país de origen, de tránsito y de retorno de migrantes. ¿Qué posición ha tomado el gobierno mexicano frente a la crisis de refugiados de Siria? ¿Cómo está leyendo la respuesta el ACNUR? El ejemplo de México es muy bueno en ese contexto porque vemos claramente la contribución que han hecho a la sociedad, economía mexicanas, los refugiados que llegaron de España en los años 30 y 40, los judíos que llegaron en el mismo momento básicamente, las personas que llegaron huyendo de las dictaduras en el Cono Sur en los años 70.
de Chile y Argentina fundamentalmente, y también posteriormente los guatemaltecos que llegaron al sureste del país en los años 80. La segunda situación es respuesta frente a los sirios. Y aquí básicamente hay varias posibilidades de apoyar, ¿no? Uno es a través de apoyo financiero. Y en el año 2014 tuvimos el apoyo de México a programas de Naciones Unidas, del ACNUR, de UNICEF y también de la Media Luna Roja para responder a la crisis de refugiados sirios, pero en Medio Oriente. Y luego hemos escuchado mucho interés de la sociedad civil mexicana en responder. Habesha es una crónica de un rey etíope que recibe musulmanes esclavos y al entrar a su reino les reconoce libertad y les reconoce derechos y también los deja vivir en paz. El proyecto es una iniciativa precisamente humanitaria, sin fines de lucro, apolítica, neutral, que intenta traer aquí a México 30 estudiantes. Nosotros consideramos que es un esfuerzo acorde a nuestras posibilidades como sociedad civil. Es un esfuerzo que intenta también contribuir con un granito de arena a esta paz, a esta transformación del pueblo sirio. Nosotros estamos conscientes que la forma de ayudar de manera sustancial también se refleja y se relaciona con el tema cultural y con la educación. Queremos que esta visita sea un diálogo intercultural, para que ellos vengan también a apoyar, como apoyaron los españoles cuando vinieron a México y que dejaron instituciones de gran valía como es el Colmex, como es el Fondo de Cultura Económica y otras instituciones. Queremos también que ellos vengan a compartir con nosotros y también queremos darles a ellos herramientas, estudios, colocarlos con familias para que tengan la oportunidad de regresar a sus países con una formación sólida en las mejores instituciones educativas de nuestro país. Ellos van a llegar aquí a México con visa de estudiante. No vendrán con visa de refugiado porque a veces se puede como interpretar diferente y consideramos que ese es como el medio y es la práctica que a nosotros en nuestro modelo nos beneficia un poco más. Sí, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, estamos también en la página de internet del proyecto habesha.org y ahí también está la parte de donativos para si quieren ayudarle. Aunque México ha aprobado un nuevo marco jurídico en materia de refugiados y ha modernizado sus leyes de migración, no podemos dejar de mirar la crisis humanitaria de migrantes que en su tránsito hacia Estados Unidos provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras. Asimismo, México supera en 6 veces a Estados Unidos con el mayor número de deportaciones de menores migrantes no acompañados. El mensaje principal que se recoge en el reporte que lanzó el Instituto de Política Migratoria, cuyas oficinas base se encuentran en Washington. La situación de refugiados que llegan a México. Y hay que reconocer que en los últimos años el número de solicitantes de la condición de refugiado llegando a México ha triplicado. Y eso es básicamente a raíz de la violencia que está afectando al Triángulo Norte de Centroamérica y en particular a Honduras y El Salvador. Eso ha hecho que cada vez más las personas que vienen huyendo de esos países no solo van hacia Estados Unidos, sino si tienen información y la posibilidad de solicitar la condición de refugiado aquí, lo hacen. Entonces, el año pasado tuvimos un poco más de 2.000 personas que solicitaron aquí en México. Entonces, frente a la crisis global de refugiados, eso es una pieza importante. El mensaje con el resonador más fuerte fue aquel que pronunció el Papa Francisco en el Capitolio en Estados Unidos. La necesidad de tomar conciencia sobre la dimensión de la problemática de los refugiados y de colocarla en su dimensión humanitaria. En otras palabras, un llamado para no tomar decisiones por conveniencia, por razones económicas o por temores. Es decir, el Papa Francisco pide despolitizar el tema de la migración y colocarlo en su dimensión humanitaria. Un mensaje por demás acertado y oportuno
en un momento de precontienda electoral en Estados Unidos y cuando la misma sociedad estadounidense está completamente dividida en torno al tema migratorio. La ACNUR está de acuerdo en este mensaje que dio el Papa Francisco en el Capitolio cuando pudo visitar Estados Unidos, diciendo que hay que despolitizar el tema migratorio y por supuesto de refugiados, pero también darle una óptica más humanitaria. Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución que incluye el estatuto del ACNUR, o sea, cuando se crea el ACNUR en el año 1950, con la participación muy activa de México, se establece claramente que el ACNUR debe ser apolítico. Y en el contexto del derecho internacional siempre se ha dicho que el asilo, que es la figura de protección de las personas refugiadas, debe ser una figura apolítica. Que el hecho de brindar protección a una persona que huye de su país por la violencia, por la persecución, por conflicto armado, no debe ser visto como un acto hostil por otro Estado. Estoy absolutamente de acuerdo con el Papa. Obviamente en este caso hay que depolitizar el tema de protección de refugiados. No es un tema político, es un tema humanitario de ejercicio de derechos básicos. ¿Cuál será la próxima crisis de migrantes después de la de los refugiados sirios, afganos e iraquíes? No perdamos de vista el tema de los desplazados ambientales. Veamos este trabajo. El mundo mira atónito la peor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, un tema que debe atraer la atención de los tomadores de decisiones, quienes están viendo padecer a sus propios países por las implicaciones regionales y globales de esta crisis de envergadura humanitaria. A la par de esta crisis de refugiados, se está destilando otra que tal vez no estamos viendo con toda claridad. Las nuevas realidades ambientales que se cocinan como producto del calentamiento global y el cambio climático están obligando a millones de personas a huir de las sequías, ciclones, inundaciones, falta de agua, deforestación y otros efectos adversos de los gases de efecto invernadero. En esta ocasión, el clima se impone y la humanidad debe de hacer lo suficiente para mitigar y adaptarse al cambio climático. El cambio climático está ocasionando la expulsión de personas que habitaban en zonas rurales y costeras a los centros urbanos para evitar las consecuencias de los desastres naturales. Esta rápida urbanización se está convirtiendo en una carga mayor para las ciudades que deben proveer servicios básicos. No olvidemos que el huracán Katrina en Estados Unidos ocasionó 480,000 desplazados y que ahora la ONU estima que existen 50 millones de refugiados ambientales en el mundo, siendo los sectores más vulnerables las mujeres, niños y ancianos. Y veamos los temas de asuntos internacionales que se discutieron en el Congreso de la Unión. Esto fue lo que pasó en la Cámara Alta. En el Senado de la República se celebró la Semana de India en México, una oportunidad para acrecentar los vínculos políticos, económicos, sociales y culturales entre ambas naciones. Somos países con una gran extensión territorial, con numerosas poblaciones, herederos de un pasado extraordinario sobre el que descansan nuestros valores, nuestra diversidad, nuestras instituciones y las tradiciones modernas. El embajador de la India en México sostuvo que las relaciones con nuestro país son amables, cálidas y cordiales, y que por más de 60 años han contribuido al desarrollo de ambas naciones. También hemos celebrado varios acuerdos bilaterales, en particular para la promoción de inversiones y para la cooperación en muchos otros sectores. Como tal, tenemos una relación libre de problemas, basado en una buena voluntad mutua con enormes perspectivas para intensificar la cooperación económica entre la India. Este año se cumplen 65 años de que México y la India establecieron relaciones diplomáticas.
Con el fin de acercar a México con la India, se celebró en el Senado de la República un seminario sobre la República India en México. El senador Teófilo Torres Corzo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, estuvo presente. Y sobre todo las oportunidades que se pueden presentar para los jóvenes en estudiar allá, en becas, en intercambios, en nanotecnología, en robótica. Creo que el acercarse a las regiones asiáticas es muy importante para México y lo es más todavía para los jóvenes que estudian universidades. En el evento, el embajador de la India en México, Sujan Chinoy, impartió una conferencia acerca de la relación bilateral de ambas naciones, sus coincidencias culturales y sociales, entre otros aspectos. El canal del Congreso sostuvo una entrevista con el diputado Kleber Verde de la Cámara de Diputados de Brasil. Vayamos a ver algunas partes de esta entrevista. Es importante registrar que en Brasil tenemos una política en el sector de la pesca. Tenemos que la actividad pesquera, el pequeño pescador, el de la pesca artesanal, nosotros los legisladores aprobamos el derecho asegurado a ellos constitucional, porque logramos reducir para los trabajadores de la pesca la posibilidad de jubilarse con 5 años menos que el trabajador de otras actividades por causa de la intemperie, estar expuesto al sol, a la lluvia. Es una actividad complicada. Entonces permitimos a ese pequeño pescador la oportunidad de la mujer a los 55 años y el hombre con 60 años y que su producción, la producción de pescado que es artesanal, pueda ser comprada por el gobierno para que pueda ser llevada a la merienda escolar. Además de eso, el apoyo al pescador artesanal para mantenimiento de la especie de los ríos, amparamos al pescador. En un año tenemos 4 meses en que está prohibido pescar. Por lo tanto, permite que la producción se mantenga, que haya una perpetuación de la especie del pescado y del camarón. Y para eso el gobierno paga 4 parcelas, que es el seguro defensa que se da al pescador cuando es prohibido pescar, porque el pez que nace no puede ser pescado, y así el gobierno garantiza al pescador un programa de seguro de pago para manutención de su familia. Y también el gobierno lanzó a través del apoyo del Congreso Nacional el frente parlamentario que coordinamos en la Cámara. El gobierno terminó presentando un fomento a la actividad, que es el Plan Zafra de Pesca y Acuacultura, que permite recursos a los emprendedores, con intereses subsidiados para que esa actividad se fortalezca y podamos tener un mayor número de peces y pescados en todos los estados y ampliando y duplicando nuestra producción de pescado en todo el país. Brasil, desafortunadamente, todavía no es autosuficiente en la producción de pescado. Nosotros importamos todavía pescado, camarón de Asia. México es lo mismo. El senador dijo que 20% todavía son importados. Entonces nosotros entendemos que esa relación de sociedad legislativa podemos aproximar a los países en la relación comercial. Creo que es una oportunidad que tenemos de América Latina y Caribe de hacer una compra entre nosotros mismos, trabajando en la protección sanitaria de nuestros productos y permitiendo la comercialización de los productos, ayudando también el fortalecimiento de la balanza comercial de México y de Brasil. Creo que necesitamos ampliar nuestra producción interna para ser autosuficientes y al mismo tiempo hacer una exportación de nuestro producto entre nuestros países. Eso es promovido hoy por México y al mismo tiempo que tendremos la oportunidad de oír nuestros gobiernos. El brasileño se va a manifestar en el foro presentando el trabajo que está siendo hecho
por el gobierno para poder hacer con que haya un fortalecimiento de la actividad de pesca y acuacultura, que podamos ser autosuficientes en la producción de pescado y mejoramos mucho nuestro consumo per cápita. En Brasil ya llegó a 12 a 14 kilos de consumo per cápita. Y eso es muy importante para nosotros. Y entendemos la importancia de la política implementada de poder incluir el pescado, que es lo más importante elemento con mucho en la merienda escolar de nuestros niños. Obviamente, haremos las observaciones necesarias presentadas aquí y hacer con que este documento sea ampliamente discutido, y ya que sale hoy por esta iniciativa del senador López Brito, la importancia de elegir en Brasil el segundo presidente para que sea sede del tercer foro y discutir este tema, dando secuencia a esta programación que la entiendo como fundamental para el fortalecimiento de esta política de pesca de una forma muy especial para aumentar la producción de pescado y ayudarnos también a combatir el hambre en el mundo. Llegamos al final de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.